En cuanto a la relación con otras teorías, la idea de Carl Rogers en el proceso de convertirse en persona se alinean en algunos aspectos y contrastan en otros con otras teorías psicológicas importantes. Los aspectos que se alinean es el enfoque de la experiencia subjetiva, en donde Rogers comparte cómo la psicología humanista y la fenomenología el énfasis de la experiencia subjetiva del individuo como punto de partida para la comprensión de la conducta y la personalidad. La importancia de la relación terapéutica. La idea que la relación terapéutica es fundamental para el cambio y el crecimiento se encuentra también en la terapia gestal y en la terapia centrada en la persona, que enfatiza la importancia de la conexión y las interacciones entre el terapeuta y el cliente. La autodeterminación. La idea de que el individuo es responsable de sus propias decisiones y acciones se alinea con la psicología de autodeterminación y la teoría de autoeficacia, que enfatizan la importancia de la autonomía y la capacidad del individuo para tomar decisiones y actuar en función de sus propios valores y objetivos. En cuanto a los aspectos que contrastan, la tendencia innata hacia la autorrealización, la idea de una tendencia innata hacia la autorrealización es más propia de la psicología humanista y se diferencia de la psicología del yo, que enfatiza el papel de las estructuras mentales y el mecanismo de defensa en el desarrollo de la personalidad. La aceptación incondicional. La idea de la aceptación incondicional como elemento fundamental en la relación terapéutica se diferencia de la psicología cognitivo-conductual, que se centra en la modificación de pensamientos y comportamientos disfuncionales. La congruencia. La idea de la congruencia como un factor clave en la salud mental y el bienestar se diferencia de la psicología psicodinámica, que se centra en el inconsciente y los conflictos internos como determinantes de la conducta. En resumen, las ideas de Rogers se basan en una visión optimista del desarrollo personal, donde el individuo es capaz de crecer y transformarse a través de la conexión con su yo auténtico. Si bien comparte algunos puntos con otras teorías psicológicas, también presentan diferencias significativas que la distinguen como una perspectiva única y valiosa para la comprensión del ser humano. Bueno, el libro del proceso de convertirse en persona de Rogers hizo contribuciones fundamentales a la psicología, especialmente en la psicoterapia humanista y el desarrollo de un enfoque más centrado en la persona. Sus principales aportes fueron el desarrollo de la terapia centrada en la persona, como ya está mencionado, que Rogers revolucionó la psicoterapia al introducir un enfoque no directivo donde la terapia no impone interpretaciones ni soluciones, sino que crea un ambiente de aceptación y empatía para que el cliente encuentre su propio camino. Esta fue una gran diferencia con enfoques más autoritarios como el psicoanálisis. Aportes claves en este modelo terapéutico sería que enfatiza la importancia de las relaciones terapeuta-cliente, prioriza el autodescubrimiento y la autorrealización en lugar de la cura impuesta desde el exterior, y cambia el lenguaje clínico. Se dejó de llamar paciente a quien recibe terapia y se adoptó el término cliente, resaltando su autonomía. También está la introducción del concepto de tendencia actualizante. Rogers propuso que todos los seres humanos poseen una fuerza innata que los impulsa a crecer, mejorar y autorrealizarse. Este concepto influyó en la teoría del desarrollo personal y sigue siendo una idea central en la psicología positiva. También está la transformación de las relaciones terapéuticas. Antes de Rogers, la terapeuta era visto como una figura de autoridad que se interpretaba y dirigía el tratamiento. Su enfoque introdujo 3 actitudes esenciales para la terapia. La primera era la congruencia. El terapeuta debe ser genuino y transparente. El segundo es aceptación positiva incondicional. El cliente debe de sentirse valorado sin condiciones. Y el tercero es la empatía. Comprende la expresión de otros desde su perspectiva. Otro aporte es el proceso de cambios terapéuticos. Aquí Rogers describe cómo ocurre el cambio de la terapia. El cliente llega con una percepción rígida de sí mismo y del mundo. Después, a través de la relación terapéutica, empieza a explorar emociones reprimidas. Con el tiempo aprende a aceptarse y confiar en sus propios criterios. Por último, desarrolla una mayor apertura a nuevas experiencias y a un sentido de autonomía. Por último, la persona funcionalmente plena es otro aporte. En este
crecimiento personal, según Rogers, es convertirse en una persona plenamente funcional, caracterizada por apertura a la experiencia, no teme a las emociones ni a los desconocidos, vida existencial, vive el presente de manera plena sin aferrarse al pasado o al futuro. Después tenemos a la confianza en sí mismo, escucha su intuición y toma decisiones basadas en su propio juicio. Creatividad y adaptabilidad, es flexible y encuentra soluciones originales a los desafíos de la vida. Relaciones auténticas, se relaciona de forma honesta y sin máscara. También otro aporte en la educación y las relaciones humanas, Rogers extiende su modelo del ámbito educativo y organizacional, argumentando que el aprendizaje significativo ocurre cuando las personas tienen libertad para explorar, cometer errores y encontrar su propio camino. También enfatiza la importancia de la comunicación honesta en cualquier relación. En cuanto a la aplicación de las ideas que vienen en el libro, yo encontré cómo se aplicó en terapia, que es en la terapia centrada en la persona, porque en el libro es considerada la piedra angular de la terapia centrada en la persona. También se llama terapia rogeriana. Esa terapia se basa en la creencia de que el cliente tiene la capacidad de autocurarse y que el terapeuta debe crear un ambiente de aceptación incondicional. La terapia centrada en la persona se ha utilizado ampliamente para tratar una variedad de problemas, incluyendo la ansiedad, depresión, problemas de relación y las adicciones. También en la escucha activa. El libro enfatiza la importancia de la escucha activa, donde el terapeuta se enfoca en la comprensión de la perspectiva del cliente sin tener que juzgarla, y esta técnica se ha convertido en un elemento fundamental de la terapia moderna, ayudando a los terapeutas a construir una relación sólida con sus clientes y fomentar la confianza. En la aceptación incondicional, la idea de la aceptación incondicional ha tenido un impacto significativo en la práctica de la terapia, especialmente en el trabajo con personas que han experimentado trauma o abuso. La aceptación incondicional ayuda a los clientes a sentirse seguros y validados, lo que les permite procesar sus emociones y experiencias de manera más saludable. En cuanto a aplicaciones en el estudio de la mente, tenemos la psicología humanista, porque las ideas de Rogers fueron fundamentales para el desarrollo de la psicología humanista. Una rama de la psicología que se centra en la experiencia subjetiva del individuo, la autorrealización y el potencial humano. La psicología humanista ha contribuido a una comprensión más holística del ser humano, reconociendo la importancia de las emociones, la creatividad y la búsqueda de significado en la vida. En investigaciones sobre la autoestima, porque las ideas de Rogers sobre la autoaceptación y la autoconfianza han inspirado una gran cantidad de investigaciones sobre la autoestima misma. Los estudios han demostrado que la autoestima es un factor importante en la salud mental y el bienestar, y que puede influir en el comportamiento, la motivación y las relaciones interpersonales. Aplicación en la comprensión del comportamiento humano en el desarrollo personal. Las ideas de Rogers sobre el crecimiento personal y la autorrealización han tenido un impacto significativo en la forma que entendemos el desarrollo humano. Su trabajo ha inspirado a muchas personas a buscar un camino hacia el autodescubrimiento y la realización de su potencial. Las relaciones interpersonales. Las ideas de Rogers sobre la aceptación incondicional y la empatía han tenido un impacto significativo en la forma en que entendemos las relaciones interpersonales. Su trabajo ha destacado la importancia de la comunicación abierta, la escucha activa y la creación de un ambiente de confianza y seguridad en sus relaciones. Algunas críticas y limitaciones del libro es que desde su publicación el libro de Rogers ha sido influyente, pero también ha recibido críticas y ha sido reevaluado a la luz de desarrollos más recientes en la psicología. Una de sus principales limitaciones es la falta de rigor científico y medición objetiva. Una de las críticas más fuertes es la terapia centrada en la persona. Carece de un método estructurado para medir su eficacia. A diferencia de la terapia cognitivo-conductual, que tiene protocolos específicos y evidencia empírica fuerte. El enfoque de Rogers es más subjetivo y difícil de cuantificar. Después tenemos la excesiva confianza en la bondad humana. Rogers sostiene que las personas tienen una tendencia actualizante
que las impulsa naturalmente al crecimiento y al bien. Sin embargo, esta visión ha sido criticada por demasiado optimista y poco realista. Psicólogos evolutivos argumentan que los seres humanos también pueden tener impulsos destructivos o egoístas. No explica bien los casos de personas que se autodestruyen o se involucran en comportamientos perjudiciales, incluso cuando reciben apoyo y aceptación. También tenemos como crítica la falta de estrategias para tratar trastornos graves. El modelo de Rogers funciona bien con personas que buscan desarrollo personal o que tienen problemas emocionales moderados. Sin embargo, su enfoque no es el más efectivo para trastornos psicológicos severos como depresión mayor. Se ha demostrado que la terapia conductivo-conductual y los antidepresivos tienen mejores resultados. La esquizofrenia y trastornos psicóticos. Su método de aceptación incondicional no aborda síntomas como delirios o alucinaciones. Trastornos de ansiedad generalizada. En muchos casos se requiere una intervención más estructurada y basada en la reestructuración cognitiva. Como cuarta crítica es la subestimación de factores culturales y sociales. Rogers plantea que el crecimiento personal depende principalmente del individuo y su entorno terapéutico inmediato. Sin embargo, las investigaciones en la psicología social han demostrado que factores externos como la cultura, la pobreza y la discriminación también influyen en el bienestar psicológico. Esto no aborda cómo las presiones culturales y socioeconómicas pueden limitar la capacidad de una persona para autorrealizarse. Su enfoque individualista funciona mejor en sociedades occidentales, pero pueden ser menos efectivas en culturas más colectivas. Como quinta crítica es la reevaluación a lo largo del tiempo. A pesar de estas críticas, muchos de los principios de Rogers siguen vigentes y han sido integrados en enfoques modernos. La terapia conductivo-conductual ha adoptado elementos de la terapia centrada en la persona, como la empatía y la colaboración con el cliente. La psicología positiva desarrollada por Martin se inspira en la idea de Rogers de que las personas pueden florecer cuando se enfocan en sus fortalezas. A medida de conclusión, aunque las ideas de Rogers han sido superadas o complementadas por enfoques más estructurados, su legado sigue siendo fundamental. Sus énfasis en las relaciones terapéuticas, la autoautenticidad y la aceptación incondicional ha influido en muchas áreas de la psicología moderna. Entrando a los ejemplos o estudios de caso, el proceso de convertirse en persona ha tenido un impacto profundo en la práctica y en la investigación psicológica, inspirando estudios y aplicaciones en diversas áreas. Ejemplos de estudio e investigaciones es el estudio sobre la terapia centrada en la persona, en donde numerosos estudios han investigado la eficacia de la terapia centrada en la persona para tratar una variedad de problemas, incluyendo la ansiedad, depresión, problemas de relación y adicciones. Un estudio clásico realizado por Rogers y su colega David Evergin en 1967 demostró que la terapia centrada en la persona era tan efectiva como otras formas de psicoterapia para mejorar la salud mental de los clientes. La investigación sobre la autoestima. Las ideas de Rogers sobre la autoaceptación y la autoconfianza han inspirado una gran cantidad de investigaciones. Estudios han demostrado que la autoestima es un factor importante para la salud mental y el bienestar. Estudios sobre la escucha activa, que ya mencioné antes, así como voy a entrar a aplicaciones de casos clínicos. En terapia con pacientes con traumas, la terapia centrada en la persona ha demostrado ser particularmente efectiva para trabajar con pacientes que han experimentado traumas o abusos. La aceptación incondicional y la empatía que el terapeuta ofrece pueden ayudar a los clientes a sentirse seguros y validados, lo que les permite procesar sus emociones y experiencias de manera más saludable. La terapia de pareja. Las ideas de Rogers sobre la comunicación abierta, la escucha activa y la creación de un ambiente de confianza y seguridad en las relaciones se han aplicado ampliamente en la terapia de pareja. La terapia centrada en la persona puede ayudar a las personas a mejorar su condición, a resolver conflictos de manera más constructiva y a fortalecer su vínculo. Aplicaciones en otras áreas de la psicología.
Educación. Las ideas de Rogers sobre el aprendizaje centrado en el estudiante han tenido un impacto significativo en la educación. El enfoque de Rogers enfatiza la importancia de la autonomía del estudiante, la creatividad y la búsqueda del significado en el aprendizaje. La psicología organizacional. Las ideas de Rogers sobre la comunicación abierta, la confianza y la creación de un ambiente de trabajo positivo se han aplicado en la psicología organizacional. La terapia centrada en la persona puede ayudar a las organizaciones a mejorar la comunicación, a resolver conflictos de manera más constructiva y a crear un ambiente de trabajo más positivo y productivo. Así como el proceso de convertirse en persona, que es el libro de Rogers, no se limita nada más a la terapia, sino que explora el proceso de convertirse en persona en un sentido más amplio. Rogers creía que todos los seres humanos tienen una tendencia innata hacia la autorrealización, es decir, hacia el desarrollo de su potencial y la búsqueda de una vida plena y significativa. Estos procesos también implican el autoconocimiento, que es aprender a conocerse a sí mismo, incluyendo sus emociones, pensamientos, valores y creencias. La aceptación es aceptar quién es uno mismo, incluyendo sus fortalezas y sus debilidades. El crecimiento, ser capaz de crecer y cambiar, de adaptarse a nuevas experiencias y desarrollar su potencial. La autonomía, que es ser capaz de tomar decisiones y de vivir de un acuerdo con sus propios valores. Aquí es donde entramos en la conexión con el presente, en la relevancia actual. En el enfoque humanista, la psicología humanista, de la que Rogers fue un pionero, sigue siendo una corriente importante en la actualidad. Su énfasis en la experiencia subjetiva, la autorrealización y el potencial humano para el crecimiento resonó con las necesidades de una sociedad que buscaba alternativas a los enfoques más deterministas de la psicología tradicional. La terapia centrada en la persona, que es desarrollada por Rogers, sigue siendo una de las terapias más populares y efectivas. Su enfoque en la empatía, la aceptación incondicional y la autenticidad del terapeuta crea un ambiente seguro y de apoyo para que los clientes exploren sus sentimientos, pensamientos y comportamientos, encuentren soluciones a sus problemas. La escucha activa, que también ya mencioné antes, así como la adaptación y evoluciones que ha tenido esto. En integración con otros enfoques, las ideas de Rogers se han integrado con otros enfoques terapéuticos como la terapia cognitivo-conductual y la terapia sistemática. La terapia cognitivo-conductual, por ejemplo, ha incorporado elementos de la terapia centrada en la persona, como la importancia de la relación terapéutica y la empatía para mejorar la eficacia de sus intervenciones. Enfoque en la diversidad. La psicología contemporánea ha reconocido la importancia de la diversidad cultural y social. Las ideas de Rogers se han adaptado para considerar las diferentes perspectivas y experiencias de los clientes, incluyendo su cultura, género, orientación sexual y otras características. Y por último, la investigación sobre la autoestima. Las ideas de Rogers sobre la autoaceptación y la autoconfianza, como ya dije, han inspirado grandes investigaciones. Los estudios han demostrado que es un factor importante para la salud mental, sobre todo para la motivación y las relaciones interpersonales. Aplicando los conceptos de Rogers a la práctica psicológica, las ideas de Rogers expuestas en el proceso de convertirse en persona ofrecen un marco invaluable para la formación y práctica profesional de futuros psicólogos, independientes del área en la que se especialicen. En la clínica, la terapia centrada en la persona, los futuros clínicos pueden aprender a aplicar los principios de la terapia centrada en la persona, como la empatía, la aceptación incondicional y la autenticidad, para crear un ambiente terapéutico seguro y de apoyo para sus clientes. La escucha activa es una herramienta fundamental en la terapia. Los futuros psicólogos pueden aprender a practicarla con habilidades para comprender mejor las experiencias y emociones de sus clientes sin juzgar ni interpretar. El autoconocimiento. Los psicólogos clínicos deben ser conscientes de sus propios valores, creencias y emociones para evitar que interfieran en su trabajo con los clientes. La autorreflexión y la supervisión son esenciales para mantener una práctica ética y efectiva. En la educación, el aprendizaje centrado en el estudiante es sobre el aprendizaje creado centrado en el estudiante
que pueda inspirar a los futuros psicólogos educativos o crear ambientes de aprendizaje que fomenten la autonomía, la creatividad y el desarrollo personal de los estudiantes. Relaciones interpersonales. Los futuros psicólogos educativos pueden aplicar los principios de Rogers para construir relaciones positivas y de apoyo con los estudiantes, padres y profesores, creando un ambiente escolar más positivo y efectivo. Motivación intrínseca. Los futuros psicólogos educativos pueden ayudar a los estudiantes a desarrollar una motivación intrínseca para aprender, fomentando su interés por el conocimiento y su capacidad para encontrar significado en su aprendizaje. En la organización, la comunicación efectiva. Los futuros psicólogos organizacionales pueden aplicar los principios de Rogers para mejorar la comunicación en el lugar de trabajo, fomentando la escucha activa, la empatía y la creación de un ambiente de confianza y respeto. Liderazgo auténtico. Los futuros psicólogos organizacionales pueden aprender a desarrollar un liderazgo auténtico que se basa en la integridad, la transparencia y la capacidad de conectar con las emociones de los empleados. Por último, la cultura organizacional. Los futuros psicólogos organizacionales pueden contribuir a la creación de una cultura organizacional que fomenta el bienestar, el crecimiento personal y la autorrealización de los empleados. Entrando a las opiniones personales, yo marqué algo como las lecciones más importantes del libro y tenía la importancia de la subjetividad, que en el libro me enseñó a valorar la experiencia subjetiva del individuo como la fuente principal de la información sobre su desarrollo y bienestar. Comprendí que la forma en que cada persona percibe y experimenta el mundo es única y que no puede comprender a un individuo sin considerar su percepción subjetiva. También la tendencia hacia la autorrealización, que es la idea de que todos los seres humanos tienen una tendencia innata hacia la autorrealización, fue muy inspiradora. Me hizo pensar en el potencial humano para el crecimiento y la transformación y la importancia de crear un ambiente que apoye este proceso, así como la importancia de la relación terapéutica. La importancia de la relación terapéutica. El libro me mostró la importancia de la relación terapéutica en el proceso de cambio y crecimiento. Comprendí que un ambiente de aceptación incondicional, empatía y autenticidad es esencial para que el cliente pueda explorar sus propios sentimientos y pensamientos sin miedo al juicio, así como la responsabilidad personal. Rogers enfatiza la responsabilidad del individuo en su propio proceso de crecimiento. Esto me hizo reflexionar sobre la importancia de tomar responsabilidad por mis propias acciones y las decisiones que tengo, y de crear una realidad que sea congruente con mis valores y necesidades. En cuanto a los aspectos que más me llamaron la atención, está la visión optimista de la naturaleza humana. La visión optimista de Rogers sobre la naturaleza humana, donde el individuo tiene una tendencia innata hacia el crecimiento y la autorrealización, contrastó con la perspectiva más pesimista que había encontrado en otras teorías psicológicas. Además, me resultó particularmente inspiradora esta visión de esperanza y potencial humano. La importancia de la congruencia. El concepto de congruencia, es decir, la coincidencia entre la experiencia interna y la experiencia externa, me pareció muy relevante para comprender la salud mental y el bienestar. Comprendí que la autenticidad y la armonía consigo mismo son esenciales para la naturaleza mental y el bienestar. La descripción del proceso terapéutico. La descripción del proceso terapéutico con sus diferentes etapas y matices fue muy ilustrativa. Me ayuda a comprender mejor las complejidades del cambio y crecimiento personal y la importancia de la paciencia y la perseverancia en el proceso terapéutico. Para mí, uno de los aprendizajes más valiosos que me dejó el libro es la importancia de la autenticidad y la congruencia en nuestras relaciones y en nuestra vida personal. Rogers aquí enfatiza que ser uno mismo sin marcas ni pretensiones es fundamental para el bienestar emocional. Eso me hizo reflexionar sobre cuántas veces actuamos de acuerdo con lo que los demás esperan en lugar de lo que realmente sentimos. Otro aspecto que me marcó fue su idea
de que el crecimiento personal no es un destino sino un proceso constante. La noción de la tendencia actualizante me ayudó a ver que aunque enfrentemos dificultades siempre hay una fuerza interna que nos impulsa a mejorar. Lo que más me llamó la atención fue la manera en que Rogers rompe con la idea de que debemos reprimir nuestras emociones o encajar en moldes sociales predefinidos. Su énfasis en la aceptación incondicional y la importancia de la empatía genuina me hizo pensar en cómo muchas veces evitamos mostrarnos vulnerables por miedo al juicio de los demás. En la sociedad actual, donde predomina la imagen y la superficialidad, especialmente en las redes sociales, la autenticidad se ha convertido en algo difícil de encontrar. Rogers nos recuerda que ser auténtico no significa ser perfecto, sino ser honesto con uno mismo y con los demás. Listo. Yo encontré aspectos difíciles o cuestionables, fueron nada más 3. Uno es la dificultad de aplicar la aceptación incondicional. Si bien la aceptación incondicional es un proceso fundamental en la terapia centrada en la persona, me resulta difícil imaginar cómo se puede aplicar en la práctica, especialmente en situaciones donde el comportamiento del cliente es dañino o destructivo. La subjetividad del enfoque, el enfoque de Rogers centrado en la experiencia subjetiva puede ser percibido como demasiado subjetivo y poco científico para algunos. Si bien valoro la importancia de las experiencias subjetivas, también reconozco que hay necesidad de un enfoque más objetivo y riguroso en la investigación psicológica. Y por último, la falta de atención a los aspectos culturales. Si bien el libro destaca la importancia de la experiencia individual, me pareció que no se consideraron suficientes los aspectos culturales y sociales que pueden influir en el desarrollo personal. Las posibles mejoras o actualizaciones, siento yo que cambiaría la palabra cliente por usuario como está actualmente. Sí, igual, eso creo que fue el único que no nos gustó mucho. Creo que entiendo el enfoque desde un principio. Se sabe que Rogers los veía como clientes y de hecho hay una explicación de por qué los veía así, pero siento que al estar trabajando con personas es importante que se sientan como de lo mucho que remarca el libro, por ejemplo, de la empatía, que sientan esta confianza, lo que ahorita le llamamos rapport. Creo que sería muy importante y eso es lo que le cambiaría si se escribiera actualmente alguna terminología como esa, por ejemplo, de cambiar el de cliente por usuario o alguna palabra que sea más empática y que no haga sentir que lo único que queremos es como el dinero de la persona. No, creo que eso es lo único que le cambiaríamos en sí a la actualidad a este libro. Como conclusión, el proceso de convertirse en persona del libro me dejó una visión más profunda sobre el crecimiento personal, la importancia de la autenticidad en nuestra vida. Me hizo reflexionar sobre cómo muchas veces nos alejamos de nuestro verdadero ser por cumplir expectativas externas y sobre la importancia de aprender a aceptarnos sin juzgarnos duramente. Aunque algunas de sus ideas pueden parecer idealistas o poco aplicables en ciertos contextos, su legado sigue siendo fundamental en la psicoterapia y el desarrollo humano. Sin duda, este libro me dejó muchas preguntas y reflexiones que seguiré explorando en mi propio proceso de crecimiento. A mí creo que quedó claro a lo largo de lo que estuve diciendo o leyendo sobre la empatía y el ambiente que tiene que crear el terapeuta. Creo que es lo que más me marcó y lo que más se me quedó a mí del libro. El tema también de la autorrealización. Decía, el tema de la autorrealización y de cómo se ve a sí mismo la persona. Pero de lo que más me impactó fue la empatía que tenía Rogers cuando estaba transmitiendo la genuina preocupación por la experiencia subjetiva del individuo y su énfasis en la aceptación incondicional. Sé que igual suena idealizado, pero creo que nos sirve como un potente recordatorio de la importancia de la validación y el apoyo incondicional en las relaciones terapéuticas y en la vida en general. Cierre del tema. Este libro, El proceso de convertirse en persona, de Carl Rogers, es una obra fundamental en la psicología humanista y la terapia centrada en la persona.
En él, Rogers plantea que todos los seres humanos tienen una tendencia actualizante, es decir, una capacidad innata para crecer y desarrollarse. Su enfoque terapéutico se basa en la empatía, la aceptación incondicional y la autenticidad, elementos clave para que una persona pueda lograr un cambio significativo en su vida. A lo largo del análisis se destacaron los principales aportes del libro, incluyendo el impacto de la psicología moderna, la educación y el desarrollo personal. Sin embargo, también se discutieron algunas críticas como la falta de rigor científico, su visión optimista del ser humano y sus limitaciones en el tratamiento de trastornos graves. A pesar de estas limitaciones, la obra de Rogers sigue siendo relevante en la actualidad. Sus ideas han influido en enfoques contemporáneos como la psicología positiva, el mindfulness y la terapia cognitivo-conductual, demostrando que su énfasis en la relación terapéutica y la autenticidad sigue teniendo un papel clave en la psicología. En conclusión, este libro deja una lección valiosa sobre la importancia de la autenticidad y el crecimiento personal, recordándonos que el desarrollo humano es un proceso continuo, aunque algunas de sus ideas han sido complementadas con enfoques más estructurados. Su mensaje esencial sobre la importancia de la empatía y la aceptación sigue vigente y aplicable en muchos ámbitos de la vida. Para finalizar este video, queremos dejar una cita del libro. He descubierto que cuando más auténtico puedo ser en la relación, tanto más útil resultará esta última. Eso significa que debo tener presente mis propios sentimientos y no ofrecer una fachada externa, adoptando una actitud distinta de la que surge de un nivel más profundo o inconsciente. Ser auténtico implica también la voluntad de ser y expresar, a través de mis palabras y mi conducta, los diversos sentimientos y actitudes que existen en mí. Esta es la única manera de lograr que la relación sea auténtica, condición que reviste fundamental importancia. Solo mostrarme tal cual soy puede lograr que la otra persona busque exitosamente su propia autenticidad. Esto es verdad en el caso en que mis actitudes no me complazcan ni me pertenezcan conducir a una buena relación. Lo más importante es ser auténtico.